¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Lourdes Torres, estudiante de la sección 2520 del Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco. Y el día de hoy les estaré hablando sobre el caudal. En la dinámica de fluidos, el caudal es definido como la cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo, siendo este representado por la siguiente ecuación. Q va a ser igual al volumen entre el tiempo. Pero ¿cuáles son sus unidades de medida? En el sistema MKS es el metro cúbico por segundo, mientras que en el sistema inglés es el pie cúbico por segundo, o también puede ser representado por galones por minuto. Tipos de caudal. Tendremos que los caudales pueden ser un caudal volumétrico o un caudal másico. El caudal volumétrico se define como la cantidad volumétrica que fluye a través de determinada sección en un cierto intervalo de tiempo. Las unidades volumétricas más comunes son el metro cúbico por segundo, el metro cúbico por hora, el litro por hora, el litro por minuto y los galones por minuto. Por su parte, el caudal másico es la cantidad de masa de un fluido que fluye a través de cierta sección en un cierto intervalo de tiempo. Las unidades másicas más consideradas son el kilogramo por segundo, el kilogramo por hora, la tonelada por hora o las libras por hora. Adicionalmente tenemos la definición matemática, y es que para el caso de que el flujo sea normal a la superficie o sección considerada de área A, va a existir una relación entre el caudal y la velocidad promedio del fluido que va a venir dada por la siguiente ecuación. Q va a ser igual a la velocidad promedio por el área. Importancia de la medición del caudal. En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y en las efectuadas en laboratorio y en plantas piloto, es muy importante la medición de caudales de líquidos y gases. El caudal es la tercera variable más medida en los procesos industriales. Las aplicaciones son muchas, desde las más sencillas como la medición de flujo de agua en estaciones de tratamiento y residencias, hasta la medición de gases industriales y combustibles, pasando por mediciones mucho más complejas. Medidas de caudal. Elegir correctamente un determinado dispositivo para medición de flujo depende de diversos factores. Entre ellos se destacan los siguientes. Debemos considerar la exactitud necesaria a la medición, el tipo de fluido para lo cual es necesario determinar si es un líquido o un gas, si está limpio o sucio, el número de etapas, la conductividad eléctrica, la transparencia, entre otros. También consideraremos las condiciones termodinámicas. Allí tomaremos en cuenta los niveles de presión y la temperatura exigidos por el medidor. Luego tenemos en cuenta el espacio físico disponible y el costo de los mismos. Existen dos tipos de medidores: los volumétricos, que determinan el caudal en volumen del líquido, y los de masa, que determinan el caudal masa. Se reservan los medidores volumétricos para la medida general de caudal y se designan los medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en las que la exactitud de la medida es importante. Por ejemplo, en las determinaciones finales del caudal del producto para su facturación. Los principios de medida de los medidores de caudal son los siguientes. Si tenemos medidores volumétricos, para el caso del sistema de presión diferencial, tendremos que los elementos representados serían la placa orificio, la tobera, el tubo de Venturi, el tubo de Pitot, el tubo de Anubar, y estos estarán conectados a un tubo en U o a un elemento de fuelle o de diafragma. Y seguidamente dispondrán de un transmisor de equilibrio de fuerzas de silicio fundido. Si el sistema es de área variable, entonces el elemento será un rotámetro y el transmisor será un transmisor de equilibrio de movimientos, un potenciómetro o de puentes de impedancias. Para el caso de sistemas de velocidad, el elemento estará representado por un vertedero con flotador en canales abiertos, o por una turbina, o por sondas ultrasónicas. Y el transmisor será un transmisor potenciométrico o piezoeléctrico. Para sistemas de fuerza,
El elemento será la placa de impacto y el transmisor será un transmisor de equilibrio de fuerzas o de galgas estequiométricas. Para el caso de sistemas de tensión inducidas, el elemento será un medidor magnético y el transmisor será un convertidor potenciométrico. En el caso de los medidores de caudal de masa, pues vamos a tener como sistemas principales el de compensación de presión y de temperatura en medidores volumétricos. Y allí vamos a encontrar el sistema térmico, donde el elemento a considerar es la diferencia de temperaturas entre las dos ondas de resistencia. Y allí vamos a tener que en el transmisor vamos a encontrar un puente de Weissenstein. Para el caso de el sistema de momento, tendremos como elemento el medidor axial o el medidor axial de doble turbina. Y allí en el transmisor se va a estar produciendo un convertidor de par. Finalmente, para el caso del sistema de Coriolis, el elemento que lo representará será el tubo de vibración. Medidores volumétricos. Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen de fluido, bien sea directamente a través del desplazamiento o indirectamente por deducción o inferencia. Y allí vamos a encontrar medidores volumétricos relacionados con la presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino. Es necesario señalar que la medida de caudal volumétrico en la industria se lleva a cabo principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso de fluido. Entre estos elementos se encuentra la placa orificio o diafragma, la tobera, el tubo de Venturi, el tubo de Pitot y el tubo de Hannover. Es así entonces como tenemos que, dentro de los medidores volumétricos, vamos a encontrar los instrumentos de presión diferencial, los cuales se basan en la diferencia de presiones provocadas por un estrechamiento en la tubería por donde circula el fluido, ya sea líquido, gas o vapor. La presión diferencial provocada por este estrechamiento es captada por dos tomas de presión situadas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del mismo, o bien a una corta distancia. Como elementos de presión diferencial, encontraremos en primer lugar la placa orificio o diafragma, la cual consiste en una placa perforada con un orificio generalmente afilado aguas arriba y biselado aguas abajo, instalada en la tubería. Y también tendremos dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa, que captan esta presión diferencial proporcional al cuadrado del caudal. El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico o segmental. Se usan orificios excéntricos en la parte alta para permitir el paso de gases al medir líquidos y en la parte baja para dejar pasar sólidos suspendidos. Este es utilizado en el caso de líquidos limpios y gases. Y la exactitud obtenida con la placa orificio es del orden del más o menos 1% a el más o menos 2%. Otro elemento de presión diferencial dentro de los medidores volumétricos es la tobera, la cual está situada en la tubería con dos tomas, una anterior y la otra en el centro de la sección más pequeña. La tobera permite caudales del 60% más a los de la placa orificio, en las mismas condiciones de servicio. Su pérdida de carga es del 30 al 80% de la presión diferencial, y esta puede emplearse para fluidos que arrastran sólidos en pequeña cantidad, pero si estos sólidos son abrasivos pueden afectar la precisión del elemento. El costo de la tobera es de 8 a 16 veces más las de un diafragma y su exactitud es del orden del 0,95% al más o menos 1,5%. Adicionalmente, como elemento de presión diferencial, encontramos el tubo de Venturi, que permite la medición de caudales del 60% más a los de la placa orificio, en las mismas condiciones de servicio, y con una pérdida de carga de solo el 10 al 20% de la presión diferencial. Posee una gran exactitud y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos, pero si estos sólidos son abrasivos, influyen en la forma de este afectando la exactitud de la medida. El costo del tubo de Venturi es elevado, del orden de 20 veces
superior al del diafragma y su precisión es del orden del más o menos 0,75%. Allí también encontramos como elementos de presión diferencial el tubo de Pitot, que fue ideado por Henri Pitot y mide la diferencia entre la presión total y la presión estática, o sea, la presión dinámica, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y este se va a emplear normalmente para la medición de grandes caudales de fluidos limpios con una baja pérdida de carga. Adicionalmente, también vamos a tener como elemento de presión diferencial al tubo de Anubar, que es una innovación del tubo de Pitot y consta de dos tubos, el de presión total y el de presión estática. Es de mayor precisión que el tubo de Pitot, del orden del más o menos 1%, y tiene una baja pérdida de carga y se emplea para la medida de pequeños o grandes caudales de líquidos y gases. Seguidamente vamos a encontrar dentro de los medidores volumétricos los elementos de área variable, que están representados por los rotámetros. Los elementos de área variable se caracterizan por el cambio de área que se produce entre el elemento primario en movimiento y el cuerpo del medidor. Pueden asimilarse a una placa orificio cuyo diámetro inferior fuera de la variable dependiendo del caudal y de la fuerza de arrastre producida por el fluido. Es así entonces como el rotámetro es un medidor de área variable en los que un flotador cambia su posición de forma proporcional al caudal. Dentro de los medidores volumétricos también vamos a tener los elementos de velocidad y estos están representados por los vertederos y venturi. En la medición de caudal en canales abiertos se utilizan vertederos de formas variadas que provocan una diferencia de altura del líquido en el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero debe formar un ángulo recto con la dirección del caudal y el canal aguas arriba debe ser recto como mínimo en una distancia de 10 veces la anchura. Los vertederos más empleados son los siguientes: el rectangular, el triangular o en V, el trapezoidal y el vertedero de Parshall o de Venturi. Dentro de los elementos de velocidad también vamos a encontrar las turbinas, que son medidores de turbina que consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. El fluido choca contra el borde frontal de las palas del rotor, produciendo un área de baja presión, y como resultado de esta presión diferencial, las palas giran. Son aplicables a gases y líquidos limpios de baja viscosidad. Adicionalmente, pues tendremos como elementos de velocidad a los transductores ultrasónicos, que se basan en el fenómeno ultrasónico caracterizado porque las pequeñas perturbaciones de presión en el seno del fluido se propagan a la velocidad del sonido correspondiente al fluido. Si además el fluido posee también velocidad, entonces la velocidad absoluta de propagación de la perturbación de presión es la suma algebraica de ambas. Dentro de los medidores volumétricos también tenemos los elementos de fuerza, representados por el medidor de placa, el cual consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza de impacto del fluido. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa. El instrumento permite medir caudales de fluidos sucios o corrosivos y fluidos con pequeñas cantidades de sólidos en suspensión. De hecho, puede medir caudales de cualquier tipo de líquidos, gas o vapor. Dentro de los medidores volumétricos también vamos a tener los elementos de tensión inducida, representados por el medidor magnético de caudal. Y estos están basados en la ley de Faraday, que establece que la tensión inducida a través de cualquier conductor, al moverse este perpendicularmente a través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad del conductor. En el medidor de caudal, el conductor es el líquido y la señal generadora es captada por dos electrodos rasantes con la superficie interior del fluido y diametralmente opuestos. La única zona del líquido en movimiento que contribuye a la fuerza electromotriz es la que une en líneas rectas a los dos electrodos.
son instrumentos adecuados para medir fluidos corrosivos, dato que es muy interesante. Luego vamos a encontrar los medidores de caudal de masa. Si bien en la industria se utilizan normalmente medidores volumétricos de caudal, con el caudal determinado en las condiciones de servicio, en ocasiones interesa medir el caudal masa, sea inferencialmente por compensación de la presión, la temperatura o la densidad, o bien aprovechando características medibles de la masa con sistemas básicos de medida directa. Los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis son un ejemplo de esto. Así pues, dentro de los medidores de caudal vamos a tener los medidores volumétricos compensados. Los medidores volumétricos compensados de densidad se basan en transmitir la densidad o su equivalente a partir de las medidas de presión y temperatura del fluido al medidor volumétrico y aplicar una simple operación de multiplicar para obtener el caudal masa nos permite realizar de manera sencilla esta operación. En los líquidos, como son incomprensibles, la densidad varía por los cambios en la temperatura del fluido. Si se instala un transmisor de densidad que mida esta en condiciones de servicio, bastará aplicar su salida directamente a la salida del transmisor de caudal para tener así un caudal corregido. Adicionalmente, dentro de los medidores de caudal de masa tenemos los medidores térmicos de caudal, que miden el caudal masa directamente y se basan en la elevación de la temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente. Estos consisten en una fuente eléctrica de alimentación de precisión que proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el que circula el fluido. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad y se presenta una diferencia de temperaturas que va aumentando progresivamente a medida que aumenta el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo. Este instrumento puede medir caudales bajos si es adecuado para gases como aire, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y otros. También puede emplearse en líquidos, pero con caudales muy bajos. En último lugar, vamos a tener como al medidor de Coriolis dentro de los medidores de caudal másico. Y este se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés que observó que un objeto de masa n que se desplaza con una velocidad lineal v a través de una superficie giratoria que gira con velocidad angular constante w, experimenta una velocidad tangencial, es decir, una velocidad angular por el radio de giro, por tanto mayor cuanto mayor es su alejamiento del centro. Estos medidores constan básicamente de los siguientes elementos: un lazo compuesto por uno o dos tubos sensores en forma de U o O. La forma del lazo determina la caída de presión, sensibilidad y estabilidad del cero del instrumento. Adicionalmente cuenta con un lazo en forma de U o un doble lazo en forma de O. Una carcasa de acero inoxidable sellada herméticamente donde se encuentra el lazo y la unidad electrónica. Este tipo de medidor se aplica a fluidos viscosos, sucios, corrosivos, con temperatura extrema, alta o baja y con altas presiones. Esto ha sido todo, queridos amigos. Para mayor información pueden consultar la bibliografía